Quiero aprovechar antes de arrancar a hacer saludos especiales. Lo tenemos a Ángel, que está siempre. Hola Ángel, ¿cómo estás? Está el doctor Walter González, que es director del Instituto de Morón. Estoy viendo varios amigos, la verdad que sorprendido, muy buena cantidad de gente. No me quiero olvidar de nadie. Eh, estamos bien. Bueno, hasta Verónica también. Bueno, a todos los amigos, la verdad que gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a arrancar, me voy a presentar. Mi nombre es el doctor Iván Pérez Morelli, soy director del Instituto de Derecho Laboral de Mercedes. También soy representante del Colegio de Abogados en lo que es la Comisión de Derecho Laboral de Colproba. Para mí es un honor tenerlos acá, compartir este momento que constituye parte de lo que son las actividades que desarrollamos dentro del Instituto de Derecho Laboral y al cual obviamente los invitamos a que sigan participando y que se puedan interiorizar por los canales que tenemos, ya sea por mail, contacto a través del colegio o nos pueden dejar el teléfono para poder agregarlos al grupo de WhatsApp que tenemos, que es simplemente para compartir información, para poder generar un espacio de debate, así que no es un grupo donde va a haber demasiada actividad extrajurídica, por decir nula, ¿no? Así que bueno, hoy tengo el honor, porque la verdad que es un honor para mí, de presentar a un colega, a un amigo, que es el doctor Agustín Carlos Zupa, que la verdad, más allá de su gran trayectoria académica, profesional, voy a cambiar un poco el discurso y voy a aprovechar para evocar las cosas fantásticas que él tiene, ¿sí? Porque es el momento para decirlo, pues si no, queda siempre puertas adentro. Agustín está desde el día uno, desde la conformación del Instituto de Derecho Laboral. Él es vicedirector del Instituto de Derecho Laboral, un abogado laboralista que se preocupa mucho por su formación profesional, pero que a la vez es muy generoso en cuanto al resto de los colegas, y sobre todo es una persona que entiendo que es muy justa, siempre está velando en todos los procesos y en todas las actividades que desarrollamos por los valores, por el compromiso y el que viene demostrando desde siempre. Tal es así que, por ejemplo, Agustín es se podría decir que es coingresante. Nosotros somos parte del Foro de Institutos de Derechos Laborales de la Provincia de Buenos Aires y Agustín, junto con el quien les habla, suscribimos el acta de inscripción o me acompañó para ingresar a dicho foro, que es uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, van a notar en esta charla que va a haber mucho contenido académico, pero sobre todo mucha faz práctica, porque Agustín patea muchísimo los pasillos de las comisiones médicas, los pasillos de los tribunales y sobre todo los pasillos virtuales que tienen las comisiones médicas y que generalmente traen muchísimos, pero muchísimos problemas. Así que bueno, no los aburro más. Les agradezco que estén acá porque es lo más importante que tenemos. Así que, Agustín, absolutamente todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Iván. Gracias. Ahora vas a tener una sorpresita en cuanto a lo que dijiste, básicamente. Pero bueno, vamos a hacer, esto es un taller, la orientación es netamente práctica, netamente práctica. Las consultas idealmente la tendrían que hacer en el chat. El doctor Pérez Morelli va a tener toda mi autorización para interrumpirme si cree que alguna consulta es necesaria hacer en el momento, y las que puedan llegar a hacerse al final de la exposición, muchísimo mejor, para no frenar. Realmente no quiero exponer demasiado, quiero que más bien sea más preguntas, pero para que haya preguntas tiene que haber inquietudes y las inquietudes van a surgir de la propia exposición. Así que sin dar más vueltas voy a compartir pantalla, ¿sí? Eh, Siempre tengo problemas con ello. ¿Me recordás, Iván, cómo se compartía? Busca Desbloqueate. arriba, pues está el cursor por arriba en el margen arriba superior y vas a ¿Sí? encontrar compartir pantalla, o si no, debajo, no sé cómo está configurada en tu compu, o debajo de Ok. todo pasar el cursor por debajo del Acá marco, está, listo. digamos, de donde están todas las imágenes, y en verde vas a encontrar compartir pantalla. Perfecto, ahí lo comparto. Ahí estamos. Y tenés que tenerla Perfecto. abierta. Ahí va. Bueno, ahí Ahí se está, ve. perfecto. Bien. Listo.
Bueno, bárbaro. Bueno, es la primera reunión, es un set de 3 reuniones. En estas 3 reuniones vamos a hacer todas las partes prácticas y más orientadas a lo que es la atención de los casos de riesgo del trabajo y también la tramitación en las comisiones médicas. Tengamos en cuenta algo, las comisiones médicas no vienen de una cigüeña ni nacen de un repollo, o sea, previamente hay algo que pasa para que las comisiones médicas tengan intervención. Me parecía bastante importante aclarar algunas cosas previas antes de hablar directamente de lo que son las comisiones médicas. Bien, bueno, esta es la primera pantalla que es la sorpresa para el doctor Pérez Morelli, que seguramente nunca no le hubiese gustado que la ponga, pero la voy a poner para dejar algunas cosas en clara. No tengo especialización ni título de posgrado, no soy experto en derecho de fondo, no tengo publicaciones en la materia, y con esto quiero aclarar todo lo que tengo y lo que voy a compartir y decirles lo que sé por la práctica, y la práctica bastante intensiva, se podría llegar a decir, trabajo muchísimo en lo que es la materia, y obviamente tengo un análisis del derecho de fondo, tengo una posición en prácticamente todas las cuestiones del riesgo del trabajo, lo que no quiere decir es que no soy un experto, no me puedo arrogar eso. Hay personas que realmente le dedican mucho tiempo y mucho desarrollo a lo que es la cuestión de fondo, y yo realmente no creo estar a esa altura, pero bueno, hago esa primera aclaración. Hecha esta aclaración, vamos a pasar a la primera diapositiva con algún contenido. Bueno, hay unas definiciones básicas que por lo menos tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué son accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o las contingencias de la ley de riesgo de trabajo? ¿Y qué son enfermedades inculpables? ¿Sí? Bueno, se definen por omisión, básicamente. El artículo 6 de la ley de riesgo de trabajo define lo que son accidentes de trabajo y lo que son las enfermedades profesionales, ¿sí? Y en definitiva, todo lo que no sea accidente de trabajo ni enfermedades profesionales va a ser una enfermedad inculpable. Básicamente eso se podría hacer un resumen bastante acercado, ¿sí? ¿Qué es un accidente de trabajo propiamente dicho? Lo define como todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión de trabajo, ¿sí? Y después hace una especie de subdivisión del accidente de trabajo, que ya no sería un accidente de trabajo, por lo menos en lo que es propiamente la definición, que es el accidente que ocurre yendo o volviendo del trabajo, ¿sí? Y después tienen lo que son las enfermedades profesionales, que acá es donde se pone bastante lindo el tema, que es básicamente las enfermedades profesionales son aquellas que se contraen en el trabajo y después de cumplimentar un montón de requisitos que te impone la legislación vigente, la cual está incluido que esté en ese baremo de la ley de riesgo de trabajo, que además haya sido producido por el agente de riesgo, que hay un decreto específico que dice que hay un agente de riesgo que tiene que causar esas enfermedades. A modo de resumen, los agentes de riesgo son todos aquellos factores que pueden llegar a incidir en las enfermedades que están atribuidas por ese decreto, el 678 del 96. ¿Qué es lo que dice? Bueno, para que sepan, un agente de riesgo, por ejemplo, es movimientos repetitivos. También hay factores químicos de riesgo, o sea, hay sustancias que generan ciertas cuestiones. Y después está lo que se llama las enfermedades no listadas, que son todas aquellas enfermedades que nosotros podamos probar, que se ocasionan en el trabajo, pero no están en ese baremo, básicamente. Bueno, eso pasando a la primera cosa. Acá quiero hacer una primera comparación y aclaración. Nosotros tenemos un sistema normativo que es extremadamente complejo, pero no complejo, complejísimo, ¿sí? Está complementado por decretos, resoluciones, notas, ya no sé cuál otra figura, digamos, legal le van a crear para generar y modificar. La novedad, entre comillas, fue la nota con las cuales modificaban los pisos indemnizatorios, que si bien aclaraban que eran no vinculantes, existían y eran las que utilizábamos. Que era una nota de la sugerencia, o sea, una cosa increíble. Y acá pongo una comparación. La ley de contrato de trabajo fue publicada hace 47 años, tiene 277 artículos y tiene 213 normas complementarias o modificatorias. Esto hace que es menos de una norma complementaria o modificatoria por artículo y un poquito más de 4 normas por año. En comparación, tenemos la ley de riesgo de trabajo que fue publicada hace 26 años, es decir, prácticamente la mitad, tiene 51 artículos, es decir, la quinta parte de la ley de contrato de trabajo, y tiene 530 normas complementarias o modificatorias, que hace que son más de 10 normas por cada artículo y más de 20 normas por año promedio.
lo cual nos hace entender un poquito que estamos en un sistema normativo, además de complejísimo, que se va actualizando permanentemente. Y acá pongo un ejemplo de la actualización esta permanente y en qué incide. Esta es una resolución de diciembre del 2020, y la dice el 17 de diciembre del 2020, en la cual, en definitiva, obliga a que los clientes tengan que tener adherido el servicio de SRT, que es un servicio que se adhiere con la clave fiscal, bajo el procedimiento de archivo, básicamente. Eso en forma de resumen. ¿Qué quiero decir? Que si uno no viene siguiendo la normativa, que esto estamos hablando de una resolución de la infinidad de resoluciones que hubo el año pasado, que fue un año bastante popular en cuanto a resoluciones, vamos a llamarle, más que nada por las normas de COVID, que fueron una tras de otra, resoluciones, decretos, fue bastante activo a nivel legislativo, pero no legislativo de Congreso, sino de otro tipo de normas. Si uno no está al tanto, por ejemplo, a partir del 17 de diciembre, todos los expedientes que comience, como lo sabía comenzar, como había tenido en cuenta, como lo había hecho toda la vida, en definitiva, se le van a archivar. Se podrán dar una idea que es gravísimo que pase eso, más allá de que, bueno, se le archiva y le avisan que le archivaron por eso y uno lo inicia de nuevo, pero para todo esto, dependiendo de la comisión médica, pueden pasar 3 meses o más. Es algo que el cliente que pregunta novedades todas las semanas, que los tenemos todos, le avisás que a las 3 semanas y un mes le archivaron el expediente y que tiene que empezar de nuevo y que las novedades que iba a tener a los 3-4 meses ya las va a tener a las 7-8 y va a incidir. Pero esto es solamente un ejemplo para que se vea lo que hay que estar actualizado en cuanto a esta normativa, ¿sí? Quiero hacer hincapié solamente en eso. Después, a ver, tenemos los supuestos más comunes de atención, y acá nos vamos a meter directamente en la parte práctica. Disculpe. Bueno, un segundo. Ok, los supuestos más comunes de atención son cuando el trabajador viene, o bien con una alta médica o con un rechazo de la ART. Es decir, viene con el papel o la carta de documento que la ART le dijo, te doy el alta, o bien le llega la carta de documento anunciando lo que es el rechazo. Esas son las formas más comunes que nosotros atendemos gente en nuestros estudios, ¿sí? Acá hago una separación, porque es diferente verdaderamente, cuando le dan el alta médica con secuelas incapacitantes y cuando se le dan sin secuelas. Porque cuando se le dan con secuelas es bastante habitual que aparezcan las llamadas juntas médicas, que en definitiva no son más que lugares donde te cita la ART para que le hace una vista médica en gran parte de lo que ya sabe y hacen un ofrecimiento económico y la persona la puede aceptar. ¿Por qué es relativamente común que acudan a nosotros? Porque en la carta de documento que lo citan le aclara que tienen que asistir con patrocinio letrado. Cuando no tiene secuelas incapacitantes, el trabajador ve que su trámite terminó ahí. Básicamente no va a haber más movimiento que eso. Y bueno, viene al estudio para saber si puede hacer algo más, porque no está conforme. Me pasé de largo. Y cuando vienen con un rechazo, directamente vienen enojados en gran medida porque ellos tuvieron tal problema, se los rechazó, no puede ser lo que está sucediendo, etc. Y también puede pasar que tengamos un trabajador que directamente no realizó la denuncia. Y acá lo vamos a subdividir en dos grandes grupos. El primer grupo va a ser el trabajador que acude a nosotros para hacer la denuncia, supuesto rarísimo, ¿sí? Y la otra va a ser el supuesto que nosotros, en una charla con nuestro cliente, que por ahí vino por un caso de despido, por ahí vino por otra cuestión, o por ahí vino porque el empleador ya no lo quiere más porque se accidentó, ese sí que es relativamente común, se accidentó, ya no sirve lo que le servía al empleador, a su entender. Entonces el trabajador viene diciendo, ¿qué puedo hacer? Tengo una situación re complicada, me quieren echar, me están pidiendo la renuncia. Y nosotros vemos que nunca se hizo la denuncia a la ART, ¿sí? Que todo tramité como enfermedad inculpable o algo por el estilo, ¿sí? Ahora vamos a analizar puntualmente. Esos son los grandes supuestos donde un trabajador puede acudir a nuestro estudio. Puede haber otros, pienso yo, pero creo que no salen de esos, básicamente. Tal vez alguno muy creativo le haya creado otro, después nos puede contar y lo podemos comentar. Bueno, vamos con el primer supuesto, que es el que tiene alta médica. Acá no van a ver absolutamente nada, no se preocupen, ahora hay ampliaciones, pero quería que se vea entero. Eso es una alta médica estándar, ¿sí? Tienen prácticamente todos el mismo formulario, hay diferentes, sí, varía una coma directamente, no se preocupen.
Para que vean, tiene que decir arriba constancia alta médica, fin de tratamiento. Primera aclaración, alta médica y fin de tratamiento no son lo mismo. Puede tener alta médica, pero puede no tener el fin de tratamiento, ¿sí? Es decir, puede un trabajador estar en condiciones de retomar sus tareas, pero puede no haber terminado con su recuperación. Que encuentren que la ART le da el alta médica sin el fin de tratamiento es un milagro, básicamente, pero puede llegar a suceder, ¿sí? No es algo que suceda habitualmente, generalmente se dan las dos cosas y hasta es extremadamente común. No se completa la parte de fin de tratamiento, pocos médicos son los que la completan. Y bueno, estas serían las partes. Ahora la vamos a analizar más detalladamente. Esta es la parte de arriba, ¿sí? La parte de arriba, como verán, de la alta médica no tiene, a veces le completan la parte de número de siniestro, a veces le completan la ART, en realidad la mayoría de las veces, para ser honesto. Los datos del trabajador los ponen siempre, eso sí es una realidad, y los datos del prestador, a veces, ¿sí? Los datos del empleador sí los ponen más seguido. Esta parte en realidad no es una parte que nos tenga mucho interés, realmente no es algo que le debamos prestar demasiada atención. Una parte importante y tal vez lo más importante que, por ejemplo, esta alta médica no lo tiene, que es el número de siniestro. Eso sí que realmente es interesante dependiendo del caso, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Pero acá no lo tiene. Y la verdad es que el resto de los datos, lo único que tiene que hacer uno es más o menos ver que se trate de la persona, realmente no hay mucho para analizar acá. En esta parte sí hay mucho para analizar, que es la parte del medio. Que dice, con un sugerente descripción motivo de la consulta cuando le viene a dar el alta médica, o sea, es raro, digamos. Pero bueno, está hecho así por los formularios, y acá sí que es importante todo lo que se marque. Como verán, por ejemplo, en esta alta médica no se marcó ni accidente de trabajo, o sea, no se marcó qué tipo de accidente se trata, de primera medida. Y es recontra importante. Se supone que nosotros lo podemos llegar a conocer, saber, incluso por otros medios, pero no es un detalle menor, pero ni en lo más mínimo es menor. Si tenemos la denuncia, no necesitaríamos demasiado eso, porque eso va a surgir de la denuncia, pero la verdad que no es una sutileza. Que no esté marcado no es lo ideal. Después ustedes van a ver 3 fechas ahí, ¿sí? Y van a ver que dice fecha del accidente, fecha de la primera inasistencia y fecha de la primera atención médica. Como verán, se accidentó a las 2 de la tarde, lo inasistió a las 3, lo cual es ya por lo menos discutible cómo se considera la inasistencia, no nos influye en absolutamente nada, pero se los marco nada más. Y a las 5 de la tarde, básicamente tuvo la primera atención médica todo el mismo día. No es común que esto suceda tan así. Este claramente es un accidente laboral y me atrevo a decir un accidente in itinere por las horas, básicamente. Pero es toda una presunción mía, no surge de ahí. No es algo que nos interese tampoco tanto, pero sí la PMI, sí. La PMI es totalmente trascendente. ¿Qué es la PMI? Donde dice fecha de accidente / primera manifestación invalidante, esa fecha es clave. Esa no es una fecha que podamos dejar de lado, es la que si hay que anotar, hay 2 o 3 fechas, esta es una. Y a veces la completan y a veces no, ¿sí? La PMI, ahondando un poquito más, la primera manifestación invalidante, en los casos de los accidentes se da con el mismo accidente, es decir, cuando se accidentó. Pero en el caso de las enfermedades profesionales, es bastante más complicado determinar cuándo fue la primera manifestación invalidante. Porque ya la palabra confunde de primero. Primero parecería que la primera manifestación invalidante es cuando uno tuvo el primer dolor. Es decir, tuve el primer dolor allá por hace 5 años, me dolía un poco la rodilla y ahora directamente no puedo caminar. Entonces mi PMI debería ser hace 5 años. Bueno, primera cuestión, chicos, si hacen una denuncia con una PMI de hace 5 años está prescripta. A. B. Se toma en realidad cuando el trabajador toma, en principio, cuando más o menos alguien le avisó. Yo siempre intento de la PMI traerla para este lado y intento que vaya, por ejemplo, a un médico o que me dé un certificado donde surja más o menos que el médico le dijo algo, como que le dio a entender que tenía algo. Esto puede ser escrito, puede ser verbal o puede ser presunto, pero nos va a servir. La ART, que nunca tuvo intervención en su vida respecto de esa PMI, no va a tener mucho que decir respecto de esto. Es decir, no va a poder alegar que hace 5 años que ya sabe el trabajador que tiene esto, porque sería lo ilógico, la ART ya lo sabía, tendría que haber dado tratamiento, o sea, no funciona de ese modo. La ART en general no hace nada,
sumado que en la vida hacen controles periódicos y cuando lo hacen son totalmente malos y según mismos médicos de ART, básicamente todos los exámenes de sangre que hacen los tiran y toda la radiografía que hacen le hacen un aparato que no sirve para nada, le da todo negro y también las tiran. Es decir, lo hacen simplemente por una cuestión de rigor legal. De hecho, a modo de ejemplo, todos los que han tramitado en tribunales, véase que casi siempre nosotros los abogados le pedimos documentación en poder de la demandada a todos los antecedentes obrantes en sus registros y jamás en la vida acompañan nada. O sea, es casi extrañísimo el caso donde acompañan algo y cuando acompañan en general son los trámites de la comisión médica o estudios muy puntuales. Pero es muy raro que acompañe una historia clínica hecha de derecha, con exámenes periódicos, preocupacional. No sucede habitualmente. Bueno, acá como verán tiene una partecita que dice diagnóstico y dice indicación de tratamiento. Es muy común de los médicos que completen con una única palabra, llamémosle lumbalgia, en el medio de todo eso y eso sea todo lo que completen. ¿Sí? Es bastante habitual. Sí, Agustín, acá Daniela, yo ya tengo anotada acá la pregunta de Daniela Mujica con respecto al artículo 5 de la resolución 8220, pero creo que va a ser más interesante que lo contestemos al final. Hace una pregunta con respecto a cuál es el plazo de prescripción de PMI, o sea, de la enfermedad profesional, con respecto a la fecha de denuncia de siniestro. Ninguno. No hay plazo de prescripción con eso, salvo que vayan por vía de inconstitucionalidad. El 10 a cubo, que después lo voy a mencionar, yo le llamo así, no sé cómo se dice honestamente en latín, el 10 a cubo, que es la fecha en la cual uno comienza a correr los plazos prescriptivos, no son con la fecha del accidente. Eso mentalícenselo. La única excepción que puede llegar a haber es cuando nosotros antes íbamos directamente a tribunales, prácticamente sin hacer nada. Es decir, íbamos derecho a tribunales a reclamar, a veces no había ni denuncia a la RT, o sea, estamos hablando previo fallo Marchetti, ¿no? Que después comentaremos de qué trata el fallo Marchetti. Pero cuando íbamos derecho a tribunales, es decir, no paseamos absolutamente nada, bueno, ¿cuál era la fecha que se tomaba como para decir cuándo era que vos habías podido accionar? Y bueno, en ese caso sí, se podía llegar a tomar la PMI, porque se entendía que los tribunales se declaraban competentes. Vos desde el accidente pudiste iniciar al otro día la demanda laboral y con un análisis bastante discutible podíamos llegar a tomarlo. Pero realmente la PMI no es la que marca el plazo prescriptivo. Es más, hay fallos de la Suprema Corte que ni siquiera el alta sin incapacidad marca el plazo prescriptivo. ¿Sí? Pero bueno, a eso vamos a andar un poquito después. En realidad, en la próxima hoja, básicamente, ¿qué es esta? ¿Sí? Esta parte es absolutamente importante, la más importante, y es la primera que hay que ver y la que tiene más información. Acá, como ven, el médico marcó con una suerte de cruz donde dice constancia de alta médica y también marcó donde dice, no marcó donde dice constancia de fin de tratamiento, pero sí le aclaró fecha, por lo cual se puede presumir que también hubo un fin de tratamiento. ¿Sí? Como verán, no marcó todos los cuadraditos. No hizo algo completo, hizo simplemente algo genérico. ¿Sí? Completó las cosas que consideraba importantes y las que no consideraba importantes no las completó. ¿Cuáles son lo primero que tenemos que ver nosotros como abogados? Como verán acá, la fecha de fin de tratamiento coincide con esta de acá que tiene que ver con el fin del alta. En realidad no el fin del tratamiento, sino esta es la fecha del alta y esta es la fecha del fin del tratamiento. Es decir, son simultáneas, lo cual sucede en el 99% de los casos de esta forma. Y acá donde dice secuelas incapacitantes, ¿en mi mouse se ve? No. ¿Se ve el mouse mío? Sí, Agustín, se ve Perfecto. Ahí que estás marcando. Quizás lo Listo. que te conviene hacer es hacerlo circular, claro, ahí. Exacto, sí, bien. perfecto. Acá, donde dice secuelas incapacitantes, bien, esta es la parte más importante que tenemos que ver. Si dice sí, estamos ante una persona en la cual ya la ART asumió que tiene secuelas incapacitantes, por lo cual, más que presumiblemente, puede haber excepciones, pero es extremadamente raro, ese hombre se le va a abonar algo. No importa qué ni cómo, se le va a abonar. Y se iniciaría una especie de circuito paralelo nuevo, que sería el que comprende las llamadas juntas médicas, que de junta médica no tienen nada, pero bueno, las llamadas juntas médicas, no vamos a entender nosotros.
Si dice no, estamos a un trámite que va a morir ahí. Si nosotros no hacemos nada, esto terminó acá. ¿Qué quiere decir esto? Que ya le dieron el alta, ya consideran que el hombre está curado, que no tiene que darse más tratamiento, como tendría que figurar acá al costado, lo cual no sucede. Ahí donde marqué en cuadrado amarillo es porque el médico hizo una aclaración rarísima, no es normal que completen esa parte, en absoluto, y le hizo firmar al cliente, le hizo firmar ahí. Es extrañísimo, pero digamos, como verán, también los médicos no son muy apegados a los marcos legales, hay cosas que completan, cosas que no. Son médicos contratados por servicio, tengan en cuenta que no es que cobran, digamos, un abono, por así decirlo, atienden más, menos personas, no tienen un interés demasiado exacerbado ni por el cumplimiento de las formas legales, ni por la salud del trabajador, prácticamente siguen instrucciones. Otra cosa importante para que se sepa, cuando a un cliente de ustedes le diga que va con un médico auditor, sépanle que a ese hombre le van a dar el alta en un 90% de las posibilidades. Los médicos auditores son médicos contratados por las ART, que por favor si alguien sabe otra data me lo diga, pero en mi experiencia para dar el alta. Básicamente van al auditor, vuelven con un alta. Fin, digamos, es muy raro que no pase eso, que algún médico auditor se revele, que me ha sucedido, pero en caso Agustín, perdimos el audio, no sé si lo escuchan o soy yo. A ver. Hola. Hola, ahí. No, ahí quiso retomar, a ver. Bien, ahí se me escucha de nuevo. Perfecto. Bien, marcame porque puede pasar muchas veces esto. Es un problema de Windows y no creo que lo solucione a la brevedad. Estamos ahí para hacerle la segunda a Bill Gates. Perfecto, me quedé más o menos en lo del alta, ¿sí? Creo que más o menos quedaron ahí. Los auditores en general dan el alta. Casos excepcionales los hay, pero son raros realmente. Si le dice el médico tiene una cita con el auditor, que en general son en las ciudades cabeceras los auditores, Mercedes, Junín, alta, ¿sí? También es común que esos auditores compartan muchas ART. Es totalmente común. Bueno, sigo. Acá tenemos lo que es la parte baja de la alta médica. Recontra re importante. ¿Sí? Recontra re importante. Acá abajo tendría que estar el lugar y fecha de la asistencia médica. Como verán, cualquier cosa dice, está como medio corrido. Acá tendría que estar la firma del trabajador, que como ya le había comentado, el médico no sé por qué se la hizo firmar arriba, seguramente pues se equivocó y firmó en los dos lados de él, es lo más probable, y no quiso hacer el alta de nuevo, pero digamos, acá tenía que estar la firma del trabajador y acá la del médico. Importante, esta fecha de acá es súper trascendente. Esta sí que nos va a marcar la prescripción, pero no ya directamente sobre el trámite ante los tribunales de trabajo, porque básicamente con el fallo Marchetti, salvando excepciones que las vamos a comentar, vamos a tener que ir a las comisiones médicas, ¿sí? Hay excepciones, hay planteos que se pueden hacer, lo sé, pero digamos, la regla sería que tengamos que pasar por la comisión médica y este numerito de acá, esta fecha, empieza a marcar plazo. Es más, la misma alta médica, la parte de abajo, habla de los 2 años que uno tiene en caso de disconformidad para acceder a las comisiones médicas. También tenemos 5 días a partir de esa fecha para poder iniciar lo que sería una divergencia en el alta, es decir, un procedimiento que antiguamente con las comisiones abiertas plenamente era de lo que se llamaba espontáneo. ¿Qué quería decir esto? Iba el trabajador directamente a la comisión médica, lo atendían en la mañana, es decir, lo atendían el mismo día, y salvo caso excepcional le dictaminaba en mano, es decir, se iba con su aceptación y rechazo. A veces no sucedía, no le dictaminaban en mano, se le dictaminaban después. Pero digamos, el trámite era express. Había 2 trámites de lo que se llamaban espontáneos. Uno era la divergencia, las prestaciones, que era cuando el trabajador estaba en desacuerdo con el tratamiento que le estaban brindando, y otro era divergencia en el alta. A nosotros como abogados, primer pregunta, que esta si no me la hizo alguien, la respondo. Como abogados, ¿nos interesa hacer la divergencia en el alta? Mi respuesta es: en el 90% de los casos, no. Nosotros lo que queremos son las altas. ¿Qué estamos buscando nosotros en este trabajo? El alta. ¿Para qué? Para poder iniciar el procedimiento de divergencia. ¿Sí?
siempre estamos hablando desde una faz donde estamos intentando obtener un rédito económico para nuestro cliente. Si en realidad, siendo un caso rarísimo, el cliente sí tenga RT, que me ha tocado, pero no tenga obra social, por lo cual no pueda canalizar su atención por un médico que él pueda elegir y hasta incluso con más facilidad, y tengamos que pelear bastante lo que es el tratamiento adentro de las ART, bueno, este sería un caso donde teníamos que iniciar la divergencia en el alta, hasta incluso la llamada divergencia de las prestaciones, que es un trámite en el cual nosotros nos presentamos y decimos que el trabajador básicamente que incluso lo puede hacer el trabajador solo, que no está conforme con el tratamiento y quiere tal otro, o no quiere esto, o lo que sea que fuera, ¿sí? Esto es importante saberlo y tenerlo en claro. Yo antiguamente, cuando era bastante más verde, básicamente ahí hacía toda divergencia en el alta. Después me daba cuenta que atrasaba el trámite un año, el trabajador encima estaba más curado, le pagaban menos. La realidad es que no he logrado mucha satisfacción, ni siquiera con los clientes que estaban más ofuscados. Las ART no brindan buena salud, es decir, no brindan buenos tratamientos, ni buenos profesionales, y saltando que necesita alguna intervención quirúrgica tremenda, que la obra social sea muy mala, o que directamente no tenga obra social, porque también hay un supuesto bastante concreto que puede no tener obra social, que es cuando el trabajador se queda sin empleo, pero todavía tiene, por 2 años puede iniciar el reclamo a la RT, ¿sí? Es decir, por algo que sucedió luego, 2 años luego, tiene ese plazo. Según la ley de riesgo de trabajo, si ustedes leen el libro de Formar o SHIC, van a encontrar que ellos dicen que esa obligación es imprescriptible si uno pudiera demostrar que el ciclo de la enfermedad es muchísimo más largo que 2 años. Podría demostrar que se enfermó a los 5, pero era por consecuencia del trabajo. Es un planteo judicial que se debería tener que hacer y primero tendría que superarse ese valladar recién para poder entrar en lo que es esto otro. No lo veo irrazonable, es más, creo que en ciertos casos debería proceder, ejemplo, los casos más comunes del cáncer, que todo se nos viene a la cabeza, pero la verdad que es un planteo que tenemos que superar un valladar bastante importante. Si no, salvando esa excepción, a los 2 años el tratamiento se brinda, o por lo menos la RT resulta competente y no se excusa. Bien, dicho esto y vista esta partecita que nos da este dato, pasamos a lo que es un rechazo, ¿sí? Esto es un modelo de rechazo estándar. Ahora de nuevo voy a ir a la parte importante. Solamente quería que vean que es una carta de documento, que en general en la parte de arriba tiene los datos del siniestro, tiene la ART, tiene los datos del trabajador, nada raro. Cosa muy importante que tienen que tener en cuenta en cuanto a esta carta de documento, se me viene a la mente y no me lo quiero olvidar. Cuando uno hace el famoso le manda algo a la ART y constituye domicilio procesal, que lo hacemos todos en el pie de los telegramas, es muy habitual que lo hagamos. La ART tiene la costumbre de mandar siempre a los procesales, cosa que los empleadores jamás hacen, por ejemplo, por lo menos en mi experiencia. Sí, Iván, decime. Bueno, no, importante porque lo estoy poniendo en el chat, pero aquellas personas que tengan alguna duda o algo lo pueden hacer, ¿sí? Más cuando se van pasando así diferentes módulos dentro de lo que es esta parte, ¿sí? Simplemente invitar a eso. Bien. Bueno, tengan en cuenta que la ART respeta bastante lo que son los constituidos legales que nosotros ponemos abajo. Los que tenemos experiencia laboral sabemos que los empleadores es rarísimo que lo respeten. Generalmente se lo manda al del trabajador de nuevo, por más que hayamos constituido. Las ART sí lo respetan, y lo respetan mucho. Así que si ustedes no van a estar en el estudio, no van a tener una atención de corrido, ni lo hagan directamente. Porque encima la ART, otro problema grande, no siempre se maneja con correo argentino, se maneja mucho con Oca y Andrani. Es más, te diría que la regla es Oca y Andrani. ¿Y qué sucede? El servicio de Oca y Andrani no es bueno respecto de los talones de envío. El servicio de Oca es 3 visitas, pero físicas. El talón de envío te lo dejan cuando se les ocurre, y muchas veces no. Y he conocido a carteros de Oca y Andreani que resultan ser personas subasalariadas que tienen que completar rangos gigantes, especialmente en localidades donde no es muy popular el servicio, y básicamente no van ninguna otra vez que una sola vez que ellos hayan figurado que la tercera y listo, la segunda según corresponda. Es decir, que el aviso de visita es un milagro, se lo encuentren. Sabemos que Correo Argentino, con sus deficiencias, es bastante presente en casi todas las localidades, incluso las muy chiquititas, cosa que no así los correos privados. Es más, en ciertas zonas es muy alejado donde le queda la primer sucursal.
Así que tienen servicios bastante malos. Y si van esa vez y no lo encuentran, van a figurar como que fueron las 3 veces y no lo encontraron. Y más allá de la gravedad que ello implica, tenemos un problema. Así que, repito, si no van a estar en el estudio, mejor no pongan nada y listo. Bien, sigo. Motivo de rechazo. Ahí les transcribí el artículo 717 del 96, el artículo 6, que da 3 supuestos nada más. Y con una redacción que, como siempre, es mala. Pero bueno, digo como siempre, pero bueno, es muy mala. Fíjense ahí, después en la parte en celeste se van a dar cuenta que hay una contradicción. No una contradicción, sino algo que podría haberse escrito de una bien y ya está. Los supuestos de rechazo son el desconocimiento por parte del empleador de la relación laboral, pero dice en cuyo caso dicha situación deberá ser dirimida en forma previa ante la autoridad competente. Vamos hasta ahí, ¿no? Es decir, que previamente, si el trabajador estaba en negro o estaba mal registrado y tenía RT, y ahora algunos me preguntarán, ¿cómo tiene RT si estaba en negro? Bueno, el seguro de RT tiene una particularidad grandísima, que a diferencia de un seguro de auto, que uno puede asegurar su auto con una compañía y su otro auto con otra compañía y su casa con una tercera compañía, el seguro de RT, o sea, la asegurada de riesgo de trabajo, aseguran empleadores enteros. Es decir, aseguran paquetes, aseguran a un empleador. Y no es raro que un empleador tenga otros empleados registrados, pero no tenga ese. Es algo bastante habitual. Entonces, en ese caso, el empleador tiene RT. Y la RT, según en el artículo el 28, si no me equivoco, la ley de riesgo de trabajo, tiene que dar tratamiento, le tiene que dar todas las prestaciones, después las puede repetir con el empleador. Pero acá te pone una cuestión, dice que la RT no te tiene que dar tratamiento, pero si te rechazan por eso, tiene que ser previamente dirimido por un tribunal de trabajo, o sea, la autoridad competente ya está aclaradísimo que el tribunal competente, por favor, esto ya está en una conversación que pasó hace 20 años, ¿sí? Por antes era la seguridad social, después los civiles, bueno, acá provincias, a usted le toca Mercedes, Mercedes, Bragado, Bragado, Junín, Junín, fin, digamos, si no nos queremos complicar, hay fallo de la Suprema Corte hace ratazo. Pero abajo en la parte en celeste dice: la aseguradora no podrá rechazar la pretensión con fundamento en la inexistencia de la relación laboral reconocida por el empleador. Y una redacción, si ustedes la ven, es rara. O sea, inexistencia de relación laboral reconocida por el empleador. Es como, ok, ¿cómo sería eso? ¿Cómo un empleador reconoce la relación laboral, pero es inexistente? Bueno, es complejo, digamos. No me imagino un caso de un empleador que haga eso, y si lo hace, claramente es en fraude de la ART, pero a la vez después lo podría repetir con él mismo. No le encuentro mucho sentido a esa aclaración, pero bueno, pongámosle que fue pertinente. Y con esto digo, tiene que ser la situación dirimida ante autoridad competente, ¿sí? Más que importante, y no puede llegarse a un acuerdo sin reconocimiento de hecho ni derecho, porque básicamente en ese caso no se reconoce nada, ¿sí? Tiene que ser una sentencia o un acuerdo donde se reconozca la relación laboral. Y después dice, me pasé, en alguna de las causas contempladas en el artículo 6, apartado 3, bueno, se las transcribí acá. Dice que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son causados por dolo o fuerza mayor, y las incapacidades de trabajador son preexistentes, ¿sí? Pero acá le pone una paréntesis: y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad competente. Como abogados nos damos cuenta de algo: si no hay examen preocupacional, no van a poder acreditar preexistencia alguna, básicamente. Pero a la RT le encanta rechazar por preexistencia y es muy raro que hagan exámenes preocupacionales. Y a veces cuando lo hacen tampoco lo acompañan en la demanda. O sea, son bastante desprolijas en cuanto a eso. Eso, tal vez porque los exámenes preocupacionales esos son tan malos que básicamente no dan preexistencia alguna, entonces sería, digamos, una contradicción en sí mismo, o probaría puntualmente que se ocasionó en el lapso donde el trabajador estaba actuando bajo la dependencia del empleador. Básicamente, estrategia A o B no lo hacen jamás. Y cuando, no sé si algún colega tendrá algún contraejemplo, por favor que después lo comente ahí en el chat. Bien. Y dice: en los casos que considere que el accidente no sea de naturaleza laboral o la enfermedad no revista carácter profesional. Resumen: enfermedad inculpable, ¿sí? Que también es otra, digamos, la vedette en cuanto a los rechazos de la RT. Es una enfermedad inculpable.
¿sí? Y después vamos a analizar bien. Acá le pongo un ejemplo, que esto está rechazado por inculpable, por ejemplo, ¿sí? Dice que de la documentación recibida se concluye que la ausencia de exposición a los agentes de riesgo que usted presenta la patología de carácter inculpable. Es decir, que aparentemente esta RT recibió del empleador el CIMAT o el mapa de riesgo, o llámenle como ustedes quieran, digamos, la información de los supuestos riesgos a los que estaría expuesto el trabajador, y concluyó que esa enfermedad que dice acá abajo, telangiectasia aislada y todo eso que dice ahí, no estaba expuesto al agente de riesgo. En este caso, lo numeran, acá dice 810, si ustedes buscan en Google agente de riesgo 810, van a encontrar infinidad de publicaciones donde dice exactamente cuál es el 810. El 810, si no me equivoco, es movimiento repetitivo, posición forzada, no me acuerdo cuál es, pero digamos es un agente de riesgo concreto. Esto no es de enorme utilidad, pero de completa, total y absoluta utilidad, porque acá hubo un rechazo muy concreto. Acá rechazaron en particular porque no estaba expuesto el agente de riesgo. Si nosotros demostramos que sí estuvo puesto ese agente de riesgo, se cae el rechazo, esencialmente. Así que es algo súper interesante y además es muy, muy útil cuando nos lo detallan, porque básicamente nos dejan aclarado de qué nos tenemos que defender, básicamente. Qué tenemos que atacar o qué tenemos que demostrar. En la sede que ustedes quieran, ¿eh? Esto es un rechazo, por ejemplo, por enfermedad no listada, ¿sí? Que dice, por ejemplo, que no se encuentra incluida en el listado, se concluye que la enfermedad denunciada no se encuentra incluida en el listado de enfermedades profesionales establecida, bueno, el listado, el baremo, yo me molé, ¿ok? Si esa enfermedad no está incluida en ese baremo y la inclusión incluye el agente de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, la lumbalgia es una enfermedad que puede ser tanto listada como no listada, y su condición es que esté sometida o no al agente de riesgo, y es listada en ciertas tareas y no listada en ciertas otras, que es, digamos, una enfermedad que se van a cruzar en su labor profesional 10.000 millones de veces, la lumbalgia. Es algo extremadamente común, especialmente en la parte industrial, pero recontra común. Y van a ver que la gran mayoría la rechazan por inculpable. En este caso era un caso de lumbalgia. Es un extracto de pero bueno, había tenido lumbalgia y la rechazaron por no listada, perdón, no inculpable, por no listada. Hay casos donde la lumbalgia es listada. Tienen que ver si está sometido o no al agente de riesgo y la condición. Cuestión complicada de determinar hasta para los propios médicos. En un caso particular, una pequeña anécdota, fui a la Comisión Médica de Luján, que no era la competente, hicimos el poder ahí, el poder SRT, y uno de los rechazos era por lumbalgia. Le hicimos consultar al médico de la Comisión Médica de Luján, que muy amablemente y sin ninguna obligación, esto hay que aclararlo, o sea, no estaba obligado a ayudarme, vamos a decirlo así, me indicó que era listada. Era la lumbalgia. Para él era listada, para su entender era listada. Fui a la Comisión Médica de Moreno, me archivaron el expediente porque era no listada. O sea, esa también incluso sujeto a apreciación personal. Así que bueno, imagínense que si para los médicos es complicado, que los médicos, si hay algo que tienen es relativa estructura en ciertas cosas, es decir, son bastante cerrados en cuanto a lo que son los conceptos, imagínense para nosotros los abogados que solemos ser bastante ambiguos y bastante de buscarle la vuelta, sí, pero en realidad no, lo que pasa que el señor, bueno, peor todavía. Bien, acá hay un supuesto, una de las grandes perlitas, puedo ponerles 10.000 millones de ejemplos de perlitas de la ART y de maravillas jurídicas que hacen, un rechazo parcial. Como verán, en el primer párrafo dice que ha sido aceptada la patología aguda, un policontuso, que básicamente golpes, ¿sí? Digamos, no mucho más que eso, pero le rechazaron un montón de cosas más. Dato de color, y cosa que tengo que aclarar previamente. La ART no tiene un plazo ilimitado para rechazar. La ART tiene 10 días hábiles administrativos desde la denuncia para hacer el rechazo. Y tiene la posibilidad de, en esos 10 días hábiles administrativos, de comunicar al trabajador que va a hacer opción de 10 días más. En realidad, el decreto pide una justificación que en general, se imaginarán, es una justificación genérica. Dicen que como no tienen tiempo y dado la gravedad de la lesión, necesitan 10 días más. Sí, Iván. Agustín, pregunta que siempre se suele hacer en este punto. Los 10 días hábiles, los 10 días,
¿Cómo son, perdón? ¿Cómo se Exacto. cuentan? Hábiles Es verdad. administrativos. El hábil administrativo, los que hagan contencioso administrativo o digamos administrativo en sí, sabrán que son los días hábiles de la administración pública, ¿sí? Y que tienen 7.000 millones de asterisco para contabilizar si fue hábil, no fue hábil, si fue sueldo administrativo. O sea, son dentro de los días hábiles los más malos que nos podían tocar. O sea, los hábiles puede ser que corran más rápido que los hábiles administrativos. No me imagino un caso al revés. No me lo imagino realmente, pero bueno. Así que bueno, son los días más lentos, vamos a llamarle. ¿Por qué le dieron esta prerrogativa, esta facilidad a la ART? Bueno, política, chicos, no hay otra opción. Las ART trabajan los 7 días de la semana, es decir, que si no iríamos incluso por el concepto de la Suprema Corte de días hábiles, trabajan los 7 días. O sea, aunque si le llega un viernes, los días le empezarían a contar el sábado. Pero bueno, le dieron la forma más, llamémosle, fácil que tienen. Y cuanto mínimo, imagino que una reteno los días no laborales a la gente la hace ir a trabajar igual. Lo imagino, ¿no? Lo supongo nada más. Pero bueno, como sea, tiene los días hábiles más lentos de todos los días hábiles. ¿Qué pasa? Tienen estos 10 días y los pueden prorrogar por 10 días más. Para prorrogarlos, obviamente, tienen que enviar una comunicación que llegue dentro de esos primeros 10 días. Esto parece una verdad de perorullo, pero se la hago saber. Primer dato a tener en cuenta. Esta comunicación generalmente llega dentro de los primeros 10 días porque últimamente la ART la está mandando de forma automática. Reciben la denuncia, mandan la comunicación. Si no antes, cuando lo pensaban un poquito, no llegaba jamás en la vida. ¿Sí? Segunda consideración, un truquito que se lo robé al doctor Diego Tula, para quien no sepa, es el juez de San Isidro. Diego Tula decía que él obviamente nunca dice las cosas en primera persona porque es juez, decía que ciertos abogados un poco intrépidos mandaban la denuncia a la sucursal de la ART más remota y recóndita del planeta Tierra para que le llegue a Karin y la acepten, y entre el trámite que tardan en mandarlo a la sede central, por ahí se trapapela y por ahí no contestan tarde. ¿Sí? Estimo que a esta altura tendrán un poco aceitado el sistema, no lo sé, pero bueno, es un recurso que yo usé al principio hasta que me empezaron a venir muchos rebotados y bueno, lo desistí porque me traía un problema bastante más grande, pero lo usé en un principio con bastantes buenos resultados, realmente. Se le ha trapapelado un par de comunicaciones, ha sucedido. Sí, Iván. Agustín, acá Daniel pregunta, cuando se denuncian, por ejemplo, 5 dolencias y se rechazan 3, y nada dicen respecto de las dos restantes, ¿se considera aceptación de las que guardó silencio? Sí, lisa y llanamente sí. Pero bueno, en la comisión médica no lo van a hacer valer a eso ni por joda. Después vamos a verlo. En un tribunal, yo creo que ningún tribunal con media razonabilidad no lo haga, pero en la comisión médica le va a costar un Perú. De hecho, la comisión médica tiene un criterio en cuanto al rechazo, que ellos consideran que el día, la RT, para los que no sepan, le informa toda la fecha a las comisiones médicas. Y le informa la fecha que a su mejor saber y entender son las fechas. La denuncia cuando se le ocurre, la PMI cuando ellos estiman que fue la PMI. Y otra particularidad, que denuncian en general el rechazo cuando mandan la carta de documento, que si somos todos medianamente laboralistas, los que no sean, lo aclaro, el carácter recepticio de las comunicaciones no es cuando la manda, es cuando la recibe. Y a lo sumo se tendrá en cuenta cuando fue el cartero por primera o segunda vez, según los criterios. O sea, podemos discutir eso, pero no cuando la mandás. Eso está, pero también otra cuestión que ya está bastante superada. Yo mi única discusión doctrinaria que tengo de eso es que para mí la comunicación se tiene perfeccionada con el segundo aviso del cartero y hay cierta persona que entiende que con el primero. Si es correo argentino que envía 2 veces, ¿no? Sí, Iván. Bueno, Agustín, acá Daniela hizo una pregunta. Cuando se hizo la denuncia de siniestro por telegrama, email sin obtener respuesta, ¿cuál es el plazo para la contestación de trámite de silencio de la ART? Ninguno. Es el trámite de silencio se puede iniciar de forma extraoficial a los 20 días, básicamente. ¿Por qué? Porque la ART espera ese plazo. Insisto que extraoficial porque no figura ninguna resolución, al menos ninguna que yo haya visto. Pero si ustedes entran a la página de la SRT, van a encontrar que dice que hay que iniciarlo a los 20 días hábiles. Si está en una resolución, realmente no la encontré y no se me extrañaría que esté.
pero yo no lo vi. Pero en principio sería esos 20 días hábiles y uno inicia por silencio de la ART. Es un trámite que honestamente yo no sé si lo iniciaría, depende. De todos modos, la ART, y esto sí le hago saber a Daniela y a todos, la SRT, perdón, la superintendencia, la vamos a llamar para no confundirnos, la superintendencia, si en el sistema le figura que hay un rechazo, por más que en la vida llegó, o jamás lo mandaron, o lo que sea que fuera, en general considera la fecha de rechazo la que informa la ART, lo cual sabemos que es una locura, porque le pasa esto que les digo, informan como fecha de rechazo cuando mandan la carta de documento, y ni siquiera en el mejor de los casos esa es la fecha de rechazo. O sea, podemos discutir algunos conceptos, pero no es la fecha de rechazo esa. Y la informan como esa. Para la superintendencia esa es la información y esperan esos plazos. Y si vos vas a iniciar por silencio y a ellos les figura que está rechazado, tenés que iniciar por rechazo. Y encima de iniciar por rechazo, tenés que conseguir el rechazo, que no lo tenés, que te cuesta horrores. O sea, todo, digamos, se te complica más la vida. Las comisiones médicas son jodidas en cuanto a eso, porque básicamente la información que aparentemente brinda la ART es palabra santa. Y puedo darle 1.000 millones de ejemplos más, pero bueno, eso como para empezar. Siguiendo con este rechazo parcial. Primer párrafo, aceptaron contingencia, lo cual me recordaron que ya habían aceptado la contingencia, pues ya la habían aceptado. Pero el segundo párrafo, completamente extemporáneo, o sea, totalmente pasado los 10, los 20 y todos los días que a ustedes se le ocurran, se dan cuenta que tiene algo más y dice que es inculpable. Obviamente, chicos, este rechazo es totalmente extemporáneo. Lo que hace la ART, básicamente, es intentar encarar esto. Este no fue el caso, pero en general dicen como, somos re buenos y te estamos avisando al trabajador que tenés algo y hacete ver. O sea, somos buena gente. O sea, descubrimos sin querer, analizando tu rodilla, que justo tenía otra cosa, pero no tenemos nada que ver con eso. Pero fíjate, hacétela tratar, porque somos gente de bien. Eso es más o menos lo que intentan poner en los mensajes actuales las ART, ¿sí? Intentan encararlo por ese lado. Ni se meten en esto de que la rechazan extemporáneamente porque saben que tienen las de perder. Y hago una pequeña aclaración más. Las ART mejoraron mucho sus planteos legales. Los que hayan tramitado con ART hace unos años sabrán que eran un cachivache bárbaro, eran desastrosas, pero muy malas, y cometían todos los errores existentes. Actualmente están un poco más prolijas. Tampoco es la locura, pero algunas realmente están muy bien. Otra, bueno, este es un rechazo por falta de agente de riesgo, que es similar al que puse al principio, ¿sí? Digo falta entre comillas porque el agente de riesgo existía. Lo que pasa es que, claro, las ART se manejan con la palabra santa de lo que dice el empleador, y la comisión médica se maneja con la palabra santa de lo que dice la ART. Entonces tenemos una cadena que es complicadísima de romper. Tenemos que saltar nosotros y romper todos los eslabones para demostrar que el trabajador efectivamente tenía ese agente de riesgo. Y que ese agente de riesgo, ¿no?, figure en el mapa de riesgo. Que para que alguien se imaginará un mapa de riesgo y se imagina, no sé, un dibujo de un mapa. No, es un formulario que completan y dice más o menos las tareas que hacía los agentes de riesgo que están expuestos. Formulario que lo puede completar capaz que el dueño de la empresa, si es una empresa media chica, o viste ahí el administrativo, y lo completa como le sale y pueden. Y a veces, como ellos saben que a los trabajadores los someten a ciertos trabajos medio raros y difíciles, por miedo, no lo denuncian. Muchas veces no tiene un objeto de maldad ni de hacer un daño, sino porque imaginan que si el señor se lastimó la cintura, tendrían que haberle dado una faja que jamás le dieron. Entonces, para no meterse en un lío, no le ponen nada. Y parece que el trabajo, todos trabajan en Disney. Si alguien habló, no sé. Se trabó. Ahí está mutado. No, sí, justo ahí, Daniela, que había una, no sé si había sido ella, hay una duda, pero ya la vimos y al final la vamos a repasar para que todos quedemos en igual de conocimientos. Bien. Otra posibilidad que el cliente venga a nuestro estudio, ¿cómo se llama? A través, no, esta no es una posibilidad, es una posibilidad también miti-miti. Pero bueno, acá quiero hacer una aclaración. El decreto dice que el empleador está obligado a denunciar a la aseguradora inmediatamente conocido todo accidente de trabajo o enfermedad profesional, ¿sí? Y después el segundo párrafo dice que también la denuncia la puede hacer el trabajador. Y el segundo artículo dice que bastará que la denuncia sea por escrito y contenga relación de los hechos y la identificación de las partes y la firma del denunciante. Hasta ahí veníamos todos felices,
hasta que apareció esta resolución relativamente polémica que entiende que ese supuesto de relación de los hechos es una descripción de la sintomatología, puesto de trabajo, tareas habituales que fueron desarrolladas por el trabajador. O sea, una interpretación cuanto menos azarosa, ¿no? De algo que parecía relación de los hechos, parecía como bien, me pasó esto por esto, no mucho más que eso. Eso cuando se trata de una enfermedad profesional. ¿A dónde voy con esto? Que podemos hacer la denuncia, pero tenemos que cumplir con todas estas condiciones, ¿sí? Básicamente, que sea por escrito, telegrama lo ideal. No voy a recomendar absolutamente ninguna otra cosa que no sea telegrama. Pueden hacerla por mail, pueden hacer por canal electrónico. Saben lo que se complica después la demostración de que ese mail se mandó de tal casilla a tal otra, tal día. Nos compramos un problema. Si son las dos cosas simultáneamente, también puede funcionar, pero no, el telegrama lo haría y hasta que por lo menos no nos ayornemos a un método de certificación relativamente actual de lo que puede ser los mails, ¿sí? Que no hay actualmente. Piensen ustedes cómo demuestran que el mail es verdadero en una demanda laboral. Es un escándalo de problema. Tiene que haber una certificación mediante o bien tendrían que hacer una audiencia, tendría que certificar la secretaria. Es complicado, digamos, no hay ningún método fácil. Yo seguiría usando el telegrama. Y si es una enfermedad profesional, y acá sí, esto anótenlo gigante, grandísimo en sus mentes, ¿no? Se puede denunciar por sintomatología, lo cual es un golazo. Se los aclaro a todos. Aún yo teniendo diagnóstico médico, denuncio por sintomatología. Me preguntan por qué, si tenemos diagnóstico médico. Porque la sintomatología, si vos denunciás por diagnóstico médico, tenés que tener la seguridad de que es una enfermedad listada y de que está expuesto a la gente de riesgo. Porque si no tenés esa seguridad, la RT te puede rechazar por telegrama. Es decir, jamás vieron al tipo. No lo vieron nunca. Pero dicen que vos tenés eso que por ahí es no listada, o si llega a ser listada no está expuesto a esa gente de riesgo. Entonces, sin más que mandarte una carta de documento, te rechazan de una. En cambio, cuando denunciás por sintomatología, no pueden rechazar. Tienen que hacer el examen médico. Y además, otro consejito, pueden ampliarse un poquito en lo que es la sintomatología. Mientras más ambiguo sea la descripción, más obligado está la RT a realizar ciertos tratamientos. ¿Sí? Pueden poner dolor de espalda, de hombros y muñecas, por decir algo así, y van a tener que hacer 3 expedientes diferentes. Y acá hago una primera aclaración que le había preguntado al colega antes, pero está vinculado a eso. Y cuando hacen una denuncia de enfermedad profesional y son más de un sector, digamos, más de una parte del cuerpo, van a hacer tanto de expediente como parte del cuerpo haya. Es decir, van a hacer un expediente por las piernas, un expediente por la espalda, un expediente por los brazos, y hasta incluso pueden subdividir. Pueden hacer un expediente por las muñecas, uno por el codo y uno por el hombro. No suele pasar, pero lo pueden llegar a hacer. Se van a encontrar con un caso que van a tener por ahí 3 o 4 rechazos en 3 o 4 siniestros diferentes, por motivos distintos. De hecho, los ejemplos que di de enfermedad listada y enfermedad listada era un mismo trabajador, que le abrieron 4 siniestros y los rechazaron a los 4, como pasa siempre. ¿Sí? Cuando hay enfermedad profesional denunciada por el trabajador, 99% rechazo. Por la razón que encuentren a mano, pero lo van a rechazar. Y muy raro que acepten la contingencia. Te diría, no he tenido un contraejemplo, así que es bastante difícil. Y tuve muchos rechazos. ¿Sí? Así que bueno, tenemos que, el trabajador le podemos hacer la denuncia a nosotros. Primer consejo, ultra archipráctico. Viene el señor que trabajó en negro 5 años para X persona. Nosotros le vamos a hacer todo el intercambio telegráfico de despido. Eso lo vamos a hacer. No está de más fijarnos si era empleador este señor, y si era empleador, qué RT tenía, y además indagar a este señor si no le duele algo, no tiene una molestia, y no tiene algún problemita. Y además de hacerle el despido, le hacemos la enfermedad profesional. Va a ir todo al Tribunal de Trabajo, chicos, si está en negro, no se preocupen, pero tienen un reclamo contra el empleador por el trabajo en negro y tienen, por otro lado, un reclamo contra la ART del señor este que no estaba registrado, pero el empleador sí tenía ART, por en la enfermedad profesional o accidente de trabajo. Sí, Iván. Ahí le respondiste a Daniela, correcto. La pregunta Ok. que quería comentar. Perfecto. Básicamente, súper recomendable que lo intenten.
a lo peor pierden un poquito de tiempo. A mí en particular me llevan mal los telegramas que hago para las ART que los que hago para el despido, ya sea porque estoy muy sistematizado con el despido o bien porque la ART soy muy quisquilloso, vamos a llamarlo así. Y el éxito o el fracaso va a depender un montón de lo que ponga en ese telegrama, no es chiste. Cuando ponen, sí, Iván, decime. No, vos terminando, yo cuando termines te comento. Bien. Acá Cintia hizo un comentario que sé que le vas a poder responder muy bien. Bien. Cuando dice, por ejemplo, el puesto de trabajo, si ustedes ponen puesto de trabajo operario, y la verdad que mucho no estaríamos sumando nuestro telegrama. Ahora, tengan en cuenta algo que esto no es necesario en el despido, lo que somos laboralistas estamos medio mal acostumbrados. Los civilistas no, los laboralistas sí. El laboralista, como al señor lo despidieron después de 20 años, da exactamente lo mismo, si trabajaba perfecto, si trabajaba mal, si qué hacía, qué no hacía. Digamos, la descripción de la tarea a veces las ponemos en dos líneas, me incluyo, ¿sí? Descripción de la tarea, cocinero, listo, muere ahí. Y encima alcanza. Para un despido, en principio alcanzaría. Podemos poner más detalle, pero digamos, son cosas que a veces bastan. Para accidente de trabajo no, porque tiene que tener la gente de riesgo. Por lo menos si vamos dentro del marco de la prestación sistémica. Si vamos dentro de la prestación civil, los presupuestos son los de un daño civil común, ¿sí? Con cualquier daño. La relación de causalidad, etcétera, etcétera. Sí, Iván. Sí, bueno, ahí es donde me parece que es interesante que podés contestarle acá a Silvina y algo que, bueno, justo ahora empezaron a preguntar todos, pero dice que, bueno, Ya termino igual, dice que ¿eh? se dificulta así, porque, a ver, acá plantear el tema de la dificultad, yo sé que lo tenés bien trabajado en la práctica. Dice, se dificulta cuando la ART engloba dentro de un mismo número de siniestro varias patologías que no, dice que no le queda otra que iniciarlo en comisiones médicas. Y a la vez, Silvana, en el intercambio telegráfico, pregunta si hay que mencionar las circunstancias de la enfermedad, que sé que está conectado, así que para que lo Bien, puedas. cuando engloban todo en un solo siniestro, como las ART son más o menos un semidios para las comisiones médicas y para la superintendencia, no tenemos muchas opciones. Podemos renegar todo lo que quieran. He mandado todos los telegramas que se han imaginado, los he mandado. Ustedes dicen anestesia, no dicen anestesia porque no hablan jurídicamente, pero dicen ratifico lo manifestado en tal telegrama a tal fecha, fin. Digamos, no se complican mucho la vida, porque saben también que tienen las de ganar, ¿no? Así que sí, es un problema, pero a la vez tiene una ventaja eso. Yo no me quejo cuando están todos los siniestros metidos en uno, porque la verdad que después terminan demostrás uno de todos eso y te tienen revocado el rechazo. Lo que sí, ahí sí que hay un trabajo profesional que tiene que ser mucho más a conciencia. Yo he tenido en estos líos que hacen las ART, que encima se van a dar cuenta ustedes cuando inician el rechazo de por ejemplo, ustedes hacen una denuncia que al señor le duele la espalda y las piernas, vamos a ponerlo bien simple. Entonces la ART abre dos siniestros, rechaza los dos. Se presentan en la comisión médica y la ART cuando tiene que mandar la información, manda las dos cosas. Manda la información de un siniestro y del otro, manda todas las cosas médicas de los dos. Y los médicos de la comisión médica, que no son muy adeptos a leer todo el expediente ni por cerca, y esto lo sé por vía interna, habrá alguno que sí, ¿no? Pero realmente no, con el trabajo que tienen y todo no lo hacen, analizan lo que quieren. Y capaz que, y a mí me pasó, en uno me revocaron un rechazo cruzado, o sea, me revocaron el rechazo de otro siniestro, que encima me lo habían rechazado por no listada en la RT, o sea, me hicieron un lío que ustedes no se imaginan. Lo que me costó destrabar todo eso y lo que le costó a la superintendencia, de hecho fue uno de los pocos casos que terminé mandando una carta de documento a la superintendencia de riesgo de trabajo, para que ustedes se den una idea, cosa que no es algo que yo haga habitualmente, ni tampoco, pero era tremendo el problema administrativo que habían. Sabemos que el fallo Marchetti no impide acceder, por lo menos en Mercedes está vigente, y necesitaba destrabarlo y era complicadísimo, ¿sí? Y por un lío que se habían hecho ellos mismos. Así que hay que tener en cuenta eso. Yo la verdad que esa vez no presté tanta atención y el dictamen médico salió sobre otro siniestro que el médico hacía la apurada, habrá leído la carta de documento de rechazo que no correspondía a ese, porque la RT acompañó todas, por las dudas, y leyó la equivocada y le rechazaron. Lo único bueno que me tuvieron por reconocida la lumbalgia, que en otro expediente me habían rechazado el inicio por no listada, que fue ese caso que les comenté. Entonces tuve revocado el rechazo de la no listada
y me quedó la de la listada libre. En pocas palabras me simplificaron un poco la vida, más allá del problema administrativo que hubo. Así que bueno, ¿y la otra pregunta cuál era, Iván? Perfecto, sí, el tema es en el intercambio de despidos, si hay que mencionar la circunstancia de la enfermedad. Sí, lo tiene que mencionar, de hecho lo dice ahí, que tiene que poner el puesto de trabajo y las tareas habituales que fueran desarrolladas por el trabajador. Dato importante, el puesto de trabajo el trabajador lo tuvo hace más de 3 años, fin. No pueden poner otra cosa. Si ponen menos de 3 años, la rechazan. Si van al baremo en la parte de abajo de todo, pero cuando digo abajo de todo es, al final del baremo van a encontrar esa condición de los 3 años. Yo me la enteré casi de casualidad, honestamente, me parece archi absurdo que si vos demostrás que es laboral, ¿qué importa si el tipo trabajó? Porque en general algunos daños no se hacen después de no se hacen después de los 3 años. Hay ciertos trabajadores, los que trabajan en la industria metalúrgica especialmente lo sabrán, y los que, digamos, los que tienen clientes en la industria metalúrgica, no llegan a los 3 años, chicos. A los 2 años están hechos repelota y los limpian y los sacan. No cumple la condición de 3 años, lo rechazan. Así que, en la medida que nos dé la posibilidad de no se complique con el cambio de puesto de tareas, total, la comisión médica tiene poco controlador de eso, pongan el último puesto o el puesto más grave o exageren, pero no hagan ese cambio de puesto de trabajo. Eso, contándole una anécdota cortita, tuve que corregirlo a lapicera cuando me di cuenta que había puesto 1 año y 6 meses, puse a lapicera un 3 sobre el 1, que quedó, se pueden imaginar cómo, pero fue básicamente lo que después habilitó que lo pueda llegar a presentar. Si no, lo iban a rechazar solamente porque no llegaba a los 3 años. Y en cuanto a las tareas, sí. Y hago una pequeña aclaración primero, Iván, antes de darte lugar. Chicos, las tareas no es decir, el señor era cocinero, porque acá, para que tener un accidente de trabajo, tiene que tener un agente de riesgo. Si el agente de riesgo era movimientos repetitivos, tienen que demostrar en las tareas cómo era su movimiento repetitivo. Y no supongan que ni la RT, ni la superintendencia, ni el tribunal saben lo que nosotros sabemos. Porque uno puede decir, no, hacía ravioles, y uno ya imagina que está con la pasta linda girando o alguna otra máquina. No lo sé. O sea, es una suposición nuestra. Tienen que poner todo preciso. El ejemplo es extremadamente, yo soy muy exagerado con eso. Pongo el señor, tenía que levantar una caja que contenía tales cosas, que pesaba medio kilo, tenía que caminar 3 metros, la depositaba en una mesa, se sentaba en una silla, luego agarraba girándose hacia su derecha las cosas de la caja, la ponía en una máquina, o sea, todo así, por más que le parezca absurdo. Si tengo que mostrar el movimiento repetitivo, voy a tener que hacer hincapié en eso. Si tengo que demostrar carga de peso, tengo que hacer hincapié en eso otro. Y si tengo que demostrar posiciones forzadas, tengo que poner que el señor para levantar esa caja tenía que agachar su cintura sobre el piso porque estaban siempre sobre el ras del piso. No sé, lo tengo que hacer saber, nada de supuesto. ¿Sí? Y si no saben cuál es el agente de riesgo de esas supuestas enfermedades, o exageran para arriba, o consultan a un médico o a algún colega con más experiencia. Pero si ponen mal eso, básicamente la RT, entre el mapa de riesgo que le dé el empleador, donde el tipo seguramente esté sentado en un sillón de plumas, trabajando cómodamente, y entre lo que le hagamos nosotros, que tal vez no es tan malo, vamos a llamarlo así, y lo van a rechazar, y nos va a costar horrores revocar eso. Sí, Iván. No, simplemente con respecto a las preguntas, acá que surgió un tema, yo les comento, las preguntas que sean pertinentes para este momento y que colaboren al hilo conductor de la charla, que van a ser realizadas. Las otras yo las registro y las hacemos al final, las que son causísticas o sobre temas que vamos a ver en las próximas clases. Recuerden que hay más encuentros, ¿sí? Pero no se limiten, pueden preguntar, la idea es que haya participación. Sí, perfecto. Ya me quedan 2 diapositivas, si no me equivoco. Bien. Un modelo de denuncia del empleador. Ahora lo amplío también. Se lo muestro nomás para que lo sepan. Por ejemplo, de Provincia RT, es un modelo que se completa esencialmente con tildes y la mayoría lo está completando a computadora, aunque hay casos que lo completan, ¿cómo se llama? A mano. Vamos a la parte importante. Esto no es importante, esto es re importante. Si ustedes se van hasta un tribunal de trabajo por una denuncia mal hecha, lo único que van a hacer es perder su tiempo, el del cliente, y encima se le va a prescribir el tiempo para hacer la denuncia bien. O sea, tienen varios problemas. Acá dice, guiando los animales que ingresan al camión jaula cuando un animal porcino lo embiste y le golpea en la rodilla derecha. Verán que la reacción es paupérrima y son todas iguales. O sea, ¿qué quiere decir este hombre que puso esto? O sea, guiando los animales que ingresan al camión jaula con un animal porcino lo embiste y le golpea en la rodilla derecha.
entiendo que un chancho lo chocó en la rodilla derecha, no sabemos qué pasó, si se la dobló, se cayó, se quebró, no tenemos ni idea. Solamente parece eso. Peor aún, esta denuncia es mala, pero hay peores igual, quédense tranquilo. Peor aún es, por ejemplo, el caso donde, el típico caso, pero encima es un caso que van a encontrar todo el tiempo, que es levantando una caja de cualquier cosa que a usted se le ocurra, sufre un tirón en la espalda, o sufre un dolor en la espalda, o se le queda la espalda dura, o lo que ustedes quieran llamarle. ¿Por qué ese caso es un problema? Porque ahí estás denunciando un accidente de trabajo, estás diciendo en un momento súbito y violento, hecho súbito y violento, que el señor le tiró la espalda. Cuando después le hacen todos los estudios, se dan cuenta que el señor tenía la espalda a la miseria y que bajo ningún punto esa caja de 2 kilos que levantó tiene la entidad para ocasionar ese daño. Consecuencia, lo van a rechazar por algo que ellos llaman la relación etiocronológica con el siniestro. Es una palabra que les encanta usar a todos en la SRT y está en todos los modelos, ¿sí? Ese es el famoso nexo causal nuestro. ¿Qué les quiero decir con esto? Que van a ir al tribunal por ese tirón en la espalda y lo tendrían que perder también, porque están denunciando un accidente de trabajo cuando en realidad es una enfermedad profesional. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? Yo lo que hago, el accidente de trabajo, hasta lo desisto. O sea, no le doy ni bola. Hago una denuncia por enfermedad profesional, aclarando efectivamente qué era lo que el señor le ocasionó que tenga la espalda como la tiene, ¿sí? Incluso me puedo valer de los estudios que hicieron por ese accidente de trabajo, encima que la RT te los va a mostrar como muy orgullosa, diciendo, mirá, está hecho pelota, pero no tiene que ver con eso. Digamos, para demostrarme que no lo tiene, pero te deja la enfermedad profesional regaladísima. O sea, te deja el texto para que vos así copiá, pegalo, poné el telegrama, tenés la enfermedad profesional. Pero si no lo hacen y no lo hacen en plazo, es más, yo en general marco como PMI cuando le dan ese dictamen, para ser más exagerado todavía. Es decir, cuando el tipo se enteró que tenía una enfermedad profesional y no tenía un accidente, o sea, cuando se enteró que tenía una enfermedad profesional, la fecha donde la RT, muy contento con su exageración de daños que encontró en esa espalda para rechazar ese accidente, te mandó la contestación, o cuando la comisión médica hizo lo propio por el mismo motivo, ¿sí? Así que si ven una denuncia, está bueno hacerse las denuncias, no siempre tenemos acceso. Si se hacen de la denuncia, analícenla. Esa partecita que dice ahí, descripción, estoy guiando con el dedo como si me vieran. Acá, donde dice descripción, es la parte más importante. Acá arriba también va a surgir si es un accidente en itinerario, etcétera, etcétera. Datos que nos pueden llegar a interesar. Como verán, acá abajo empiezan las cosas en códigos, como verán, forma del accidente 903, zona del cuerpo afectada 042, o sea, son cosas que no nos importan, no nos cambian nada, nos pueden dar algún dato, busquen esos códigos en internet, pero la verdad que no suman. Sí es importante la denuncia como está hecha. Y bueno, última diapositiva, todas las consultas que hayan quedado pendientes, que creo que serán un par largo, me las va diciendo Iván y las vamos respondiendo, si puedo. Bueno, espectacular, Agustín. Como siempre, muy concreto, muy práctico. Creo que ya la cantidad de participantes y lo que uno va viendo, veo que ha sido muy interesante. Aprovechen para hacer las preguntas. Yo estoy buscando acá las anteriores. Hay muchas que se Hago van a una aclaración, relacionar. Iván. Sí. Y una pequeña aclaración. Hoy la idea era llegar toda la parte previa, porque la comisión médica, el trámite se inicia a raíz de todo esto que estamos hablando. Es decir, con esta documentación la que iniciamos y los fundamentos que estamos usando acá. Hoy era ver toda la parte de la denuncia, el rechazo, toda la tramitación, llamémosle extrajudicial o extraadministrativa. El encuentro que viene vamos a ahondar sobre lo que es directamente todo el trámite administrativo, pero dando todo esto por supuesto, es decir, dando por entendido que se sabe lo que es una denuncia, un rechazo y los diferentes supuestos. Y la tercera vez vamos a ver lo que es el trámite judicial, más bien haciendo hincapié en las posibilidades, las opciones, etcétera, etcétera. Sí, va a seguir con la misma tónica práctica. Por eso digo que es interesante que lo vayan siguiendo. Más allá vamos a dejar la frutilla al postre para el final. Ahora vamos a empezar a contestar las que faltan. Y les recuerdo que esto está siendo grabado, así que por lo tanto lo pueden consultar en el canal de YouTube del Colegio de Abogados, en el cual también hay contenido anterior de lo que desarrollamos en el instituto y en los otros institutos, así como la actividad del colegio, que es interesante también que la vayan siguiendo. Y bueno, recuerden que la próxima reunión es el 12.
Acá quedaba la primera pregunta de Daniela Mujica que dice, con respecto al artículo 5 de la resolución 8220, ¿qué pasa cuando lo inicia el abogado patrocinante y el cliente no es muy hábil con la tecnología? En ese caso tenemos nosotros que iniciarlo, en ese caso, con tenerlo nosotros que iniciamos, ¿el trámite alcanza? No, la clave fiscal la tiene que hacer el cliente, hágansela ustedes, es una repavada adherir el servicio de SRT, le pueden generar un mail ustedes mismos, o sea, lo pueden hacer perfectamente, hay 10.000 tutoriales, no 10.000, pero hay algunos y son muy claros. Tienen que tener la clave fiscal del cliente que se hace bajando la aplicación MiaFip y haciendo una serie de movimientos, escaneando el DNI. Puede que le cause error esa aplicación, causa error todo el tiempo, hasta en un momento ya deja de causar. La gente me dice, no, me rechaza, no me lee el documento. A veces en general no es que no lee el documento, sino que la aplicación está trabada. Hace Sí, esa sí. aplicación y después ustedes le dan el alta. Lo hacen ustedes, pero siempre antes de iniciarlo, chicos. Muchas veces, justo con esto, es decir, tengan a mano esa aplicación o pueden citarlo al cliente al estudio y lo hacen y van a ver que a veces en lo que falla son cuestiones mínimas que nosotros podemos llegar a solucionarlo sin necesidad de estar tampoco en contacto estrecho. Bueno, acá hay una pregunta más causística, pero que tiene que ver con el tema de denuncia que acá le hizo José María. Dice, buenas tardes, bueno, gracias. En el telegrama de denuncia de enfermedad profesional colocamos que la cobertura se dé en la ciudad de residencia del trabajador. Luego la RT convoca una revisión médica en Cava, Rosario, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Es un tema bastante discutible, porque en realidad nada dice que tiene que ser en lugar de residencia y dice que si uno tiene que ir en transporte público se le puede reembolsar el gasto del transporte público. O sea, es un clavo tremendo cuando pasa eso. Actualmente está pasando porque la mayoría de las clínicas locales no están atendiendo RT, o sea, están dejando de atender. Así que básicamente están mandando todos los consultorios privados que tienen en Cava y está siendo un problema realmente. Es relativamente poco lo que podemos hacer. Podemos patalear un poco, pero no tenemos la de ganar, ¿sí? Lo que sí podemos pedir, que muchas veces lo conceden, es traslado, que ordenen el traslado. Eso ni se gasten en hacerlo en teléfono. Se van a ver que se lo van a comunicar al cliente por WhatsApp a esta cita o algo, van a tener el número de la gestora o bien lo pueden gestionar con los 0800 de cada RT. Perfecto. Bueno, les vuelvo a recordar para que puedan incorporarse por los medios de contacto nuestros, pueden mandar también su teléfono. El próximo encuentro es el 12 de mayo, ¿sí? Ya va a salir publicado también el flyer, va a ser sobre el mismo link, sobre se conectaron. Acá Daniela Mujica pregunta, bueno, con respecto a lo que respondiste, Agustín, de que no harías el trámite de silencio a la RT, entre paréntesis, luego del silencio de denuncia del siniestro, de siniestro por telegrama y mail, ¿debería plantearlo directamente a la justicia? ¿No hay obligación de agotar la vía administrativa? Sí, está perfecto la pregunta, Daniela. Yo, está bien, me extralimité en lo que es mi opinión. El trámite de silencio lo debería tener que hacer, pero es casi raro. Por ahí se lo encuentra en un caso muy raro, muy extraño. Es muy raro que las ART vuelquen eso en el sistema. Es decir, que vuelquen la denuncia y no vuelquen el resultado. Todos los casos que he intentado hacer por silencio, en todos me saltó o un rechazo o, como se llama, o una citación que jamás llegó o algo por el estilo. Siempre hubo ¿cómo se llama? Hubo algo extraño. Verifiquen primero, lo tienen que hacer. Daniela, está bien, tu aclaración está excelente, de hecho. Lo tienen que hacer ese trámite si efectivamente hubo silencio, pero lo que sí les voy a recomendar es que verifiquen, por lo menos con la misma RT, que no le figure a ellos mismos un supuesto rechazo que comunicaron a la superintendencia. Porque en ese caso no le van a dar curso al trámite de silencio y le van a dar curso al trámite de rechazo. Perfecto. Daniel, bueno, se tiene un caso como el que vos comentaste al final. Bueno, el empleador denunció accidente y surgieron síntomas de enfermedad. ¿Cómo reconduce eso? Telegrama denunciando enfermedad profesional. PMI cuando se lo enteró. ¿Cuándo se lo enteró? Cuando salieron los estudios. Súper fácil. Bien. Iris Paola Barba, ¿qué pasa cuando archivan un expediente por falta de la denuncia cuando la misma sí estaba cargada en el expediente? Iniciar de nuevo. Son un clavo bárbaro. Esos archivos encima no es que te avisan que van a archivar, no, archivan y se archivó. O sea,
Yo he hecho, si ustedes entran a la MEP, la mesa de entrada virtual, pero de la SRT, no, es que están ahí en e-servicio de SRT, hay una pestañita que les permite hacer como una suerte de reclamos. Se los responden nunca en la vida. O sea, te digo que gastar pólvora en chimango. Yo lo iniciaría de nuevo y comería la bronca. Pueden hacer eso otro, pero luego se van a dar cuenta que van a perder más tiempo de la solución que van a obtener. Y capaz que después se lo ratifican, o sea, inicien de nuevo y si de última si quieren meter ese reclamo lo meten, pero inicien de nuevo rápido y listo. Perfecto, acá estoy buscando, denme un segundito porque justo hoy estamos nosotros dos atendiendo. Bueno, han dejado los teléfonos, ahora le voy a proceder a anotarlos, les agradezco muchísimo. Aprovechen este momento si quieren hacer alguna otra consulta más. Por lo pronto, yo no sé si Patricia se puede descargar el chat, o vos, Agustín. Sí, lo podemos grabar el chat, no hay problema. Perfecto, bueno, así puedo saludarlos, agradecerles muchísimo. Bueno, se conectó la doctora Andrea Sosa, que es una colega y amiga directora del Instituto de Derecho Laboral, estuvo Walter González también, y muchos amigos, ¿sí? Ángel Galesio, ya los había mencionado, Cintia, Graciela, Daniela, bueno, realmente Elizabeth. Muy, muy agradecido, estamos abiertos a todas las consultas, pueden verlo, pueden contactarnos a través de la página del colegio, aprovechen el canal de YouTube, esto va a ser cargado por ahí, pueden consultarnos por nuestras redes personales, Agustín tiene Instagram, yo también, Facebook, estamos para dar una mano, realmente disfrutamos mucho de lo que hacemos en cuanto a la actividad colegial y sobre todo al estar junto con los colegas. Así que simplemente, bueno, consulto a ver si no hay alguna... Acá Walter hizo una pregunta, no lo vamos a dejar afuera, dice, ¿qué pasa cuando la RT inicia en comisión médica alejada del domicilio del trabajador que no corresponde? Sí, eso sucede porque no se hizo, vamos a ponerle comillas, ¿no? Porque en teoría no se hizo uso de la opción que consagra la triple opción, que es o en el lugar que tiene el domicilio que tiene el DNI, o en el domicilio del empleador o el domicilio donde trabaja. Teóricamente esa opción la tendrían que en algún momento haber brindado. Eso se da cuando la RT determina que hay secuelas incapacitantes, por lo cual tiene que iniciar el trámite ella misma en 10 días hábiles y en ese plazo de 10 días hábiles inicia, pero solamente pero no se hizo uso de esa opción. Esa opción normalmente la comunican por un telegrama que por ahí muchos la han visto, una carta de documento, perdón, que muchos han visto, que tienen que mandar la copia del DNI a un mail, o yo siempre opto ahí también por responder con un telegrama, denunciando todo y diciendo de qué hago opción. Ahora, la pregunta de Walter es excelente. Yo lo que haría es que si realmente la comisión médica es competente, no haría demasiado. La otra opción es a través de la mesa de entrada virtual pedir la incompetencia de la comisión médica y pedir el pase. Y decir que no se hizo uso de esa opción, domicilio, y que jamás se brindó o lo que sea. Se van a meter te metes en un lío administrativo tremendo, ni sabés cómo va a salir ni cuándo va a terminar, y tal vez tramitas 7 meses en una comisión, te lo archivan a los 7 y tenés que empezar todo de nuevo. O sea, es un clavo. Bueno, acá la verdad todos muy contentos, así que bueno, los esperamos el 12 y mientras tanto seguimos en contacto y nuevamente gracias por darnos su tiempo, porque es lo más importante, Agustín, excelente, la verdad que siempre muy práctico y con mucho conocimiento, y voy a usar el derecho a réplica, en ningún momento te contradije de lo que vos pusiste, vas a tener que ver la grabación. Les mando un cariño grande y nos vemos el próximo. Felicitaciones.